Bueno, entonces vamos a seguir. Fíjense que antes en la planilla yo le mostraba cómo se determina en condiciones reales la evapotranspiración. Era un cultivo de secano. Después vamos a ver lo mismo con el cultivo de riego. Eh, Ahora, la evapotranspiración como tal, o necesidad de los cultivos, tiene, ahí está, un poco difícil aparece. ¿Qué factores influyen en la evapotranspiración? Bueno, entonces ya lo vieron: los climáticos, edáficos, biológicos o fitotécnicos. ¿Qué ocurre? Cada uno de ellos tiene una característica específica, ¿cierto? Los climáticos, perdón, los climáticos están básicamente dados por la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa y la velocidad de los vientos. Y esos son los que definen las condiciones potenciales de la evapotranspiración. La evapotranspiración potencial está definida a partir de eso. Ahora, por ejemplo, los factores edáficos ya es cuando a la evapotranspiración potencial se le reduce por alguna razón, por ejemplo, por lo que hemos visto la semana pasada, salinidad. Si hay salinidad en el suelo, es probable que la evapotranspiración esté reducida, especialmente si el cultivo no se adapta. Con respecto a los factores biológicos, tendrá que ver básicamente con alguna especificidad propia o, por ejemplo, enfermedades, plagas que tenga el cultivo, y en general todo lo que envuelve los factores fitotécnicos tiene que ver con que pueda haber una disminución de la evapotranspiración por niveles freáticos cercanos a superficie, por ejemplo, o alguna otra característica específica, pero en realidad esos tres factores son los que reducen la evapotranspiración potencial que nos da el factor climático. Una cosa importante, porque ustedes pueden ver la bibliografía y van a encontrar diferentes notaciones de la evapotranspiración. Bien, no sé si lo he dicho, si no lo comento ahora. ¿Por qué es evapotranspiración? Bueno, porque en un cultivo se conjuga la transpiración, específicamente de las plantas, junto con la evaporación de la superficie del suelo. Entonces, en un cultivo están las dos. Ocurre que al inicio, si el cultivo, por ejemplo, un cultivo anual, maíz, soja o un trigo, al inicio la evapotranspiración es una componente que está gobernada por la evaporación del suelo, de agua en el suelo, dado que la planta es chiquita y transpira poco. A la medida que la planta crece, aumenta, cubre totalmente la superficie del suelo, la componente de transpiración es la que gobierna y la evaporación prácticamente se reduce. A su vez, la evaporación del suelo depende mucho de los ciclos de humedecimiento y secado, es decir, llueve o riego, hay mayor evaporación de agua en el suelo, fuera de ese periodo rápidamente se corta. Bien, entonces, las notaciones que se encuentran, una de ellas va a ser siempre ET porque es evapotranspiración, y se le agrega otra letra, en este caso P, potencial. La evapotranspiración potencial fue utilizada siglo XX, mediados del siglo XX, por muchos autores, Penman, Sorway, y hace referencia básicamente a las condiciones, a los factores cuando está en un determinado ambiente, sometido a la radiación, temperatura, vientos, altitud también. Entonces es una evapotranspiración potencial, es la máxima que puede ocurrir en una región, independientemente del cultivo que se trate, independientemente del cultivo. Esta es una notación que todavía hoy se utiliza, muchos lo refieren así. Por ejemplo, si ustedes quieren encontrar datos de evapotranspiración en INTA, van a encontrar que les van a dar ETP. ETP, perfecto. Y así siguen utilizando esa nomenclatura.
Ahora, en 1990, FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para lo que es la alimentación y la agricultura, que encontró, digamos, convocó un panel de expertos en el año 90 y consideraron que el mejor término para definir la evapotranspiración era la evapotranspiración de referencia. La FAO ya lo venía utilizando en años anteriores, considerándolo como ET con el símbolo ETO. ETO. Entonces, ¿qué definía la evapotranspiración de referencia? Ahí está hablando un alumno, pero no escucho lo que dice. No se escucha bien. Si lo podés escribir, me parece va a ser mejor porque no te escucho. Si lo podés escribir en el chat. Bueno, se ve que era bueno, no era una pregunta específica quizás. Sigo entonces. Entonces, la evapotranspiración de referencia, FAO la define como un cultivo de referencia, alfalfa, que está implantado en un suelo que no tiene ninguna restricción edáfica, que tiene libre disponibilidad de agua, así que no tiene tampoco restricción de agua ni de nutrientes, no tiene ninguna limitación, cubre totalmente la superficie del suelo, cubre completamente la superficie del suelo, y ese cultivo de alfalfa tiene 15 centímetros de altura. O sea que esto es muy importante mencionarlo porque hace ya ese valor de ETO no es indiferente como la ETP, que era sin considerar cultivo. Hace referencia a un cultivo específico. Pero, del mismo modo que ETP, a ese cultivo solamente lo está, digamos, influyendo los factores ambientales. No hay ningún otro factor que está influyendo. Por eso se considera también un valor máximo. Es la máxima evapotranspiración. Muchas de estas condiciones son las que cuando se habla de una región, la evapotranspiración de una región, muchas veces se hace referencia a justamente a cero. Hay distintos métodos para obtenerla, ya vamos a ver. Básicamente Penman-Monti es el de mayor actualización, el que tiene hoy mayor reconocimiento internacional, y está haciendo referencia a un cultivo de alfalfa. A ver si ya nos vamos a ir ubicando. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Bueno, además del método de cálculo, la anterior no consideraba ningún cultivo. Este considera al cultivo de alfalfa, con 15 centímetros de altura. Quiere decir que si la alfalfa tiene más altura, porque por ejemplo está rebrotando, o menos altura porque fue cortada, los valores no son los mismos. Ya lo vamos a ver. Bien, ¿qué otras notaciones hay? ¿Qué pasa para el resto de los cultivos? Para el resto de los cultivos se utiliza la notación ETC. En la ecuación de balance, esta presentación va a estar grabada, así que la van a tener a partir de la semana que viene. En el balance que veíamos con riego, aparecía justamente ETC. Aparecía ETC. Es también la evapotranspiración máxima, pero de un cultivo cualquiera, aparte de alfalfa o la alfalfa fuera de las condiciones de 15 centímetros de altura. Es la evapotranspiración máxima que tiene un cultivo, que si es un cultivo anual tiene distintos valores, porque al inicio va a ser baja, y en el ciclo de mayor consumo, cuando tiene el mayor índice foliar, va a ser mayor, más alta.
Entonces, esa evapotranspiración no es constante, que en el ciclo de cultivo cambia, pero siempre se considera que es máxima, no tiene ninguna restricción, no le falta agua, que es la principal restricción. Quiero que eso quede claro. Cuando consideramos de todo el ciclo de cultivo la mayor evapotranspiración para el diseño, le colocamos un símbolo M que significa la evapotranspiración del cultivo máxima. Es decir, de todos los valores de evapotranspiración que tuvieron durante el ciclo, elegimos la mayor. Si arrancó, por ejemplo, con 1 milímetro por día, llegó a 7 milímetros por día, elegimos 7 milímetros por día. Eso es así. Y se simboliza de esta forma para decir que de la evapotranspiración de ese cultivo, que queremos hacer el diseño de riego, o de varios cultivos, porque podemos tener un conjunto de cultivos a diseñar con riego, vamos a elegir el mayor valor, el periodo de más consumo. También quiero que quede claro. O sea, ¿qué se diferencia ETC de ETCM? Que este es el valor para diseño. Por eso le coloqué al lado diseño. Ahora, seguimos con algunas otras, por ejemplo, ETR o ETA. Bien, cuando vimos el balance en secano dijimos ETR. ETA es equivalente, ¿no es cierto? Porque en inglés se denomina actual y nosotros le podemos llamar real. Entonces son los símbolos equivalentes, son donde lo que cambia es el R, reemplazándolo por C. ¿Por qué? Y porque está en secano y puede faltarte de agua. Puede haber déficit. Sencillamente eso, entonces por eso se cambia la notación de este valor a este. Bien, siguiendo, ¿cómo se determina ET, la evapotranspiración en general? Nosotros distinguimos, un poco siguiendo la metodología de FAO, necesidad de agua de los cultivos, una medición directa. ¿Qué es una medición directa? Uno, si pudiese intervenir, le haría una pregunta acá, alguno respondería. La medición directa es, a ver, yo por ejemplo, vamos a tomar ahora con esta pandemia, nosotros sabemos que si queremos medir la temperatura de un cuerpo, utilizamos un instrumento que puede ser un termómetro, o actualmente se está utilizando esa pistolita que tiene un tipo láser, entonces hay entre el cuerpo, entre la emisión y lo que del cuerpo se refleja la temperatura de ese cuerpo. Bien, entonces nosotros estamos midiendo en forma directa la temperatura. Si nosotros queremos medir en forma directa el caudal, por ejemplo, en una canilla, colocamos un balde, medimos un tiempo y esa es una medición directa, volumen sobre tiempo. Es una medición directa. Bien, en la evapotranspiración, la medición directa sería qué sensor, qué instrumento hay para ver la transpiración de las hojas y la evaporación de agua en el suelo. ¿Qué medición directa hay para medir eso? Bien, para eso existe lo que se conoce como lisímetros. Los lisímetros son instrumentos, equipos, que se colocan, digamos, en el suelo, porque ahí están los cultivos, para medir en forma directa la evapotranspiración. Esa medición de evapotranspiración puede ser máxima si el cultivo está bajo riego, o puede ser real si el cultivo está secano. Lo importante es que se mide en forma directa. Ya vamos a ver una foto para que ustedes se ubiquen, pero se coloca en el suelo. Básicamente hay dos tipos de lisímetros, conocidos como volumétricos, donde se aplica la ecuación de balance, o de pesada, donde se coloca un sensor, es como poner todo ese suelo, se lo coloca en una balanza, por así decirlo. Entonces, por diferencia de peso, relácese por diferencia
de masa, pero bueno, como se lo coloca en una balanza, se ve diferencia de peso. Entonces esas son las dos mediciones, uno es por diferencia de peso y el otro volumétrico. Yo les preguntaría, ¿cuál es el más preciso de los dos? ¿Cuál sería el más preciso? Peso. Bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Muy bien, ya han respondido. ¿Y por qué? ¿Por qué es más preciso? Porque tiene un sensor que registra los cambios de masa de ese volumen de control. ¿Cuáles son los cambios de masa más importantes? El agua. La vegetación también va a tener cambios de masa porque va creciendo. Pero básicamente el agua es lo que le da la mayor proporción de cambios de un registro a otro. Como esto se registra en forma diaria, o incluso un paso de tiempo más pequeño, cada 20 minutos, cada 30 minutos, cada hora, en ese caso, los cambios fundamentales son por el agua. Entonces, por estar evapotranspirando o porque ocurrió una lluvia o porque ocurrió un riego. Los volumétricos también son precisos, pero obviamente hay que medir cada una de las componentes. La lluvia o el riego, los cambios de agua en el suelo, el drenaje. Entonces, hay distintas mediciones. En general, como se tiene todo controlado, lo que es la variación de agua en el suelo es la componente de menor precisión. Lo que antes les decía, ¿no? Cuando riega, la redistribución no es pareja, yo tengo un punto de medición y ahí es donde está el mayor error. El drenaje es un solo punto, no hay problema. La lluvia es un solo punto, no hay problema. Entonces, para conocer la evapotranspiración con la ecuación de balance, como la vimos antes, este método sirve, pero tiene un poquito menos precisión que el anterior. Ahí vemos unas fotos. Entonces, en esa foto, ¿qué es lo que se ve? Este es el recipiente, el volumen de control. Puede ser rectangular, puede ser cuadrado, puede ser circular. La profundidad tiene que ver hasta el cultivo que se quiere analizar. De lisímetros hay muchísima información, si ustedes quisieran buscar por internet, tiene muchísimo. En este caso, como ustedes pueden ver, se retiró todo el material del suelo y después se lo tiene que volver a colocar respetando, fíjense, este es el tubo de drenaje de salida, respetando las capas. Esto es un suelo que tiene un horizonte B textural fuerte, casi que con características vérticas. Y bueno, a lo mejor si esto no se quiere representar, solamente se representa hay que volcar todo el suelo respetando los horizontes. Esa es la mayor complicación cuando se coloca un lisímetro retirando el material. Hay lisímetros de otras características que no hace falta retirar el material. Este es un lisímetro que hicimos en la facultad para un cultivo de tomate con un recipiente conocido, eso es un tacho que se cortó. Aquí abajo tienen el drenaje. El drenaje es muy importante porque imagínense que si llueve y queda todo el agua sin poder salir, queda saturando los poros, el cultivo, ¿no es cierto?, sufre problemas de exceso hídrico, que ya hemos visto lo que significa. Entonces el drenaje es muy importante. Aquí se retiró el material y se lo volvió a colocar. El método es balance, no es pesada. Entonces fíjense, esto es un tensiómetro, bueno, para medir la cantidad de agua, los cambios en el almacenamiento de agua en el suelo. Teníamos una medición de la lámina de entrada de riego, no entra lluvia porque estamos en invernadero y con mulching, no hay evaporación de agua en el suelo, entonces las componentes a medir aquí era básicamente agua en el suelo. Bueno, los resultados fueron muy interesantes, después voy a mostrarlos. Esta, por ejemplo, pertenece a una foto de un viaje realizado a México, en la Universidad de Chapingo, donde ellos tenían una estación meteorológica y tenían un lisímetro de pesada. Bueno, la parte exterior del lisímetro se ve aquí. El cultivo de alfalfa debería estar uniforme, no lo está.
Una observación que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Pero este es el cultivo que estaban, sí, ¿qué querían ver ellos? Ajustar y calibrar la ecuación de T0 con un lisímetro. Aquí estaría el ingreso. Entonces, el ingreso a ese lisímetro de pesada, el anterior era volumétrico, este de pesada, se ve aquí. Fíjense, estas son paredes de chapa reluciente, estaba todo impecable. Se ingresaba por una escalera. Ellos, para colocar este lisímetro, lo que hicieron fueron hacer trincheras donde iban bajando estas planchas y después excavaban, ¿no es cierto?, para poder colocar el techo. Este es la zona de ingreso, entonces no tenía, retiraron todo el suelo, o sea, esto es subterráneo. Entonces imagínense que están entrando por aquí y esto que está aquí particularmente es el lisímetro. Y aquí está el sensor de presión que se llama transductor. Transductor. Así es la forma de escribirlo. La siguiente diapositiva es el transductor, aquí específicamente colocado para medir. Aquí hay un solo punto de medición. Fíjense que aquí tiene un cable donde lleva la señal, que es una señal analógica para después transformarla en digital que uno la pueda ver. Entonces, hay otros lisímetros que tienen 3 puntos de apoyo. Se ha encontrado que con 3 puntos de apoyo y circulares, a 120 grados ubicados cada uno, son mucho más precisos la forma de registrar la variación de peso que con uno solo. La Universidad de Santa María, unos colegas que trabajan allí, ellos son uno de los que han trabajado mucho en lisímetros de pesada, y bueno, en Argentina hay muy pocos lisímetros de pesada, la verdad que hay muy pocos, prácticamente conozco que hay uno en Mendoza, pero no he visto si han tenido resultados. Pesada, ¿no? De volumétrico sí, porque son más sencillos de construir. Bueno, vámonos ahora a la forma, digamos, más sencilla de medir o estimación de evapotranspiración. En este caso yo ya utilicé ETO o ETP, podría ser, ETO o ETP, que son métodos indirectos con ecuaciones. Ya el balance lo hemos visto, una forma de estimarla, balance, método que también sería método indirecto. Hemos visto métodos directos y otros métodos indirectos con ecuaciones. Entonces, esos métodos indirectos con ecuaciones tenemos múltiples ecuaciones, hay muchísimas. Vamos a presentar aquellas que utilizan pocos datos climáticos, mensuales, por ejemplo, solamente temperatura, únicamente temperatura, presentan. Hay un conjunto, sobre todo las que tienen mayor cantidad de años, son las más que tienen utilizadas a principios o a mediados del siglo pasado, basadas únicamente en la radiación y ya medidas de la evaporación, y las últimas que son las combinadas. Combinadas porque utilizan la radiación, la temperatura y que sería el efecto convectivo y el efecto advectivo, que es el viento y la humedad relativa. Entonces, combinadas porque tienen efectos convectivos y advectivos. Penman o Penman-Monti, que esta última, Penman-Monti, es la ecuación que está siendo considerada por la mayoría de los autores a nivel internacional como una especie de ecuación patrón. Entonces, incluso todas las estaciones meteorológicas automáticas, todas, cuando tienen sensor de radiación, sensor de temperatura, velocidad de viento y humedad relativa, consideran la posibilidad de utilizar o determinar
método de ecuación de Pema-Monti como evapotranspiración de referencia. Sí, ya tienen incluida en su software los algoritmos para calcular Pema-Monti a través de esta ecuación. Bien, entonces hay un conjunto de ecuaciones. Presentando alguna de ellas, fíjense, esta es un poco una síntesis de todas. Utilizan temperatura del aire, Sorwell y Blaney-Creeley. Sorwell fue desarrollado en Estados Unidos, pero en la costa este, es decir, que una costa húmeda. Blaney-Creeley fue desarrollada en California, en la costa oeste, para riego. Entonces, una región árida. Entonces, esta se adapta muy bien en las regiones bajo riego y Sorwell se adapta muy bien a las regiones húmedas. De hecho, nosotros todavía se sigue utilizando cuando hay pocos datos y tiene un grado de precisión bastante importante. El tanque clase A, ¿no es cierto? Son todos métodos indirectos. Es una medición que es relativamente, la construcción del tanque y la operación es relativamente sencilla, requiere sí constancia. No es compleja, pero requiere constancia. Requiere constancia y son datos muy precisos. Y se puede utilizar después para conocer la evapotranspiración de referencia, ya vamos a ver la forma. Y Perlman desarrolló originalmente un método solamente conociendo la radiación y la temperatura, y Monti, que es el factor convectivo, y Monti le incorporó el factor advectivo. De hecho, ¿no es cierto?, en los climas más continentales, donde la humedad relativa es menor, Pema-Monti tiene una mayor evapotranspiración que si aplicamos Sorwell. Por ejemplo, Rafaela, hemos hecho de cálculos con Sorwell y con Pema-Monti, y Pema-Monti a nivel anual, básicamente, da valores ligeramente superiores que Sorwell. ¿No hay ninguna pregunta? Veo que no, están todos muy atentos. No sé cuántos hay porque no he visto ahora si están todos. Hay 47, bien. Bueno, un número muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles son los métodos que utilizan datos climáticos medio mensuales? Blaney-Creeley y Sorwell. Bueno, estas son las ecuaciones de Blaney-Creeley y de Sorwell que, fíjense, la utilizan Blaney-Creeley. FAU trató de transformarla en ET0, o sea, a través de una ecuación de ajuste. A y B son parámetros de ajuste, y F, que es específicamente la componente central de Blaney-Creeley, tiene en cuenta P, que es un porcentaje medio diario de horas diurnas anuales, es decir, esto es la insolación anual dada por una determinada región, o sea que acá influye solamente la latitud, influye la latitud, es insolación máxima, entonces se supone que ese por año va a tener ese valor. T es la temperatura media mensual, y entonces a partir de ahí encontraron valores de evapotranspiración ajustándolo con parámetros como la humedad relativa mínima y N sobre N, que es la relación entre horas de sol reales y horas de sol máxima. ¿Qué ocurre? Este valor A no está en la ecuación original de Blaney-Creeley, sino que es un ajuste hecho por FAU. Ajuste hecho por FAU. Si uno va a la ecuación original de Blaney-Creeley, va a encontrar más estos componentes. Es muy sencillo de utilizar. Y Sorwell tiene una metodología de cálculo, FAU no la ajustó, decía que este es el método original, que se encuentra en la bibliografía,
Y ustedes ya lo han visto en agrometeorología, tiene en cuenta, ¿no es cierto?, la temperatura media del mes. F es un valor que tiene en cuenta justamente la latitud también y la época del año, o sea, de enero a diciembre. A partir de eso, el factor I minúscula se conoce con la temperatura media mensual, se la suma, que es un valor anual, y este valor anual, este valor de alfa, ¿no es cierto?, estaría acá utilizándolo en esta ecuación, y después, para cada mes, se va encontrando la evapotranspiración potencial con este valor de A, que es único, la temperatura que es mensual, y F que es mensual también. Bien, estas dos metodologías uno puede hacer ejercitaciones para determinarla. Nosotros en años anteriores utilizaba Survey, hacíamos los cálculos para Survey, pero ahora vamos a utilizar el CrowWatt, que entendemos que tiene una posibilidad de uso con un software distinto. Entonces, a veces en clase ya habíamos previsto con Daniel Grenón el uso de las aulas de informática. A veces se hace más complicado en clase para reunirlo, pero ahora, existiendo la posibilidad de que cada uno utilice ese modelo, ya a partir de la semana que viene voy a ir colocando tutoriales para que se conozca cómo funciona este modelo CrowWatt. Bueno, y luego tenemos la ecuación de evapotranspiración de referencia según Pelman-Monty. Los datos que se proveen para su cálculo son estos, ¿no? La altitud, latitud y temperatura, máximas, medias y mínimas, humedad relativa, radiación global y velocidad de viento a 2 metros de altura, con las correspondientes unidades. Bien, uno puede tener los valores, si la estación es automática, que las estaciones automáticas tienen aproximadamente unos 20 años de, por lo menos aquí en Argentina, de utilización. Los algoritmos ya están incluidos en la propia software que provee la estación, por lo tanto uno ya encuentra el valor de ET0. Si por alguna razón uno quisiera corroborar esos datos, hay toda una metodología que está en FAU56 que permite determinar ET0 con paso de tiempo mensual, si todos los datos que estamos colocando acá son mensuales, diarios, si todos los pasos de tiempo están en forma diaria, o también en función de un paso de tiempo menor al día, por ejemplo, horario. Como las estaciones meteorológicas tienen datos horarios, cada intervalo de tiempo de 15 a 20 minutos, también la podríamos hacer cada 15 a 20 minutos, pero no tendría sentido. CrowWatt también provee los valores de T0 según Pelman-Monty si se le incluyen los datos de temperatura, humedad relativa, radiación global y velocidad de viento. También eso lo vamos a ver entonces cuando utilicemos ese programa. Simplemente para mostrar la ecuación de Pelman-Monty, tengo entendido que ustedes también la han visto en agrometeorología, por lo tanto ya les resulta conocida, y tiene en cuenta entonces los términos de tipo convectivo, y esto que es el término advectivo dado por el déficit de presión de vapor a partir de la velocidad de viento. Bueno, pasando entonces a otro método indirecto también, tenemos la evaporación de tanque clase A. Bien. El dato de evaporación de tanque clase A se tiene que corregir con un coeficiente Kp. Se tiene que corregir con un coeficiente Kp. Entonces, ese coeficiente Kp puede ser obtenido con ecuaciones o con tablas.
¿Qué representa ese coeficiente? ¿Será mayor o menor que 1? ¿Qué les parece? A ver en el chat que aparece la respuesta. La evaporación es del agua libre del tanque. A ver si antes de la respuesta les muestro, ¿no es cierto?, entonces lo que es un tanque. Perfecto, es menor a 1. Muy bien. Este es un tanque clase A colocado, bueno, hay ciertos requisitos de instalación. Está sobre una tarima, o sea, o sobre una estructura que permite que el aire que circula por acá para que no se caliente el suelo y por eso aumente por algún efecto convectivo la evaporación. Tiene una cierta dimensión, una cierta espesor. La forma de registrarlo, esto es con un calibre, es diario, hay otra forma más precisa. Si habría viento, aquí tendríamos que tener una cámara de aquietamiento para que uno pueda leer más tranquilo. Aquí, como está dentro de un invernadero, no hay viento. Este es un cultivo de pimiento, entonces veíamos la condición de evaporación adentro de un invernadero, que es muy distinta al aire libre, ¿no? Tiene características distintas, porque el viento no está actuando. Pero esto mismo podría estar ubicado en una estación meteorológica. Entonces, me contestan que es menor a 1 y es así. ¿Por qué? Porque esto tiene que representar la evapotranspiración de este cultivo que estoy mostrando acá. De este cultivo. Entonces, para representar esa evapotranspiración, a través de la superficie de agua libre, donde la superficie de agua libre, en las condiciones expuestas por la atmósfera, va a evaporar mucha más agua que el cultivo, que tiene, a través de sus estomas, resistencia. A pesar de que está adecuadamente bien provisto de agua, va a tener resistencia a una evaporación de agua libre. Todas las plantas tienen distintas resistencias. Entonces, para hacer equivalente la evaporación de este tanque con la transpiración y algo de evaporación, aquí al tener mulches se imagina que casi nada, para hacer equivalente a ambos, bien, tiene que ser un coeficiente menor a 1. ¿Qué ocurre? Cuando hay mucho viento, el viento remueve la capa adyacente a la superficie de agua. Entonces, al remover esa capa, el viento, lo que hace es que genera una diferencia de potencial, ese déficit de presión de vapor, por lo tanto, más agua se evapora. Quiere decir que cuando hay mucho viento, ese Kp es menor. ¿Por qué? Porque la evaporación fue muy alta, entonces hay que reducirla más. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay mucha humedad relativa, como ocurre en un invernadero? ¿Qué pasa cuando en este invernadero hay mucha humedad relativa porque el viento no remueve la capa de aire? Por lo tanto, la humedad relativa va alta, el Kp va a ser mayor. Ahora, si estamos en una región desierta, este tanque estaría en un desierto, no hay viento, pero sí hay muy baja humedad relativa. La humedad relativa entonces genera el mismo efecto de remover la capa límite. Ese déficit de presión de vapor es mayor, y a un mayor déficit de presión de vapor, mayor evapotranspiración. Aquí la ecuación de Pema-Monti lo tiene en cuenta, ¿no? Este déficit de presión de vapor, al ser mayor, mayor evapotranspiración. Y la velocidad de viento también, al ser mayor, mayor evapotranspiración. Bueno, el tanque clase A, así se denomina, fue desarrollado en Estados Unidos, tiene dos casos de aplicación. Uno cuando tenemos un entorno verde,
y otro cuando tenemos un entorno seco. Nosotros generalmente utilizamos el KCA, el entorno verde. Y las estaciones meteorológicas, la mayoría se ubican en el caso A, porque tienen colocado, no sé si recuerdan el que hemos visto antes, tenían una cobertura vegetal, tenían un pasto, ahí no tenían el suelo desnudo, o sea que también al pasto hay que mantenerlo, si no llueve hay que regarlo. La superficie seca es un poco más difícil porque hay mucho viento, ese viento se deposita después en la cubeta, por lo tanto requiere básicamente de mayor mantenimiento. Bien, a ver si, ¿qué pasa que no logro? Ahí está. Bien, entonces lo anterior era el tanque clase A. Se encuentra en la bibliografía los valores de Kp en función de la humedad relativa y la velocidad de viento. Entonces, ¿cuánto se reduce Kp? Lo que nos está dando es ET0, ¿verdad? Entonces, hasta ahora hemos determinado la evapotranspiración de referencia con métodos indirectos. Cuando hicimos balance hídrico, ETR es distinto a referencia, ¿no? Y ETC es distinto a referencia. Quiero que entendieron eso que les dije recién. Sí, hasta ahora, con las ecuaciones, me voy para atrás. Métodos indirectos para determinar ET0. Nosotros teníamos los métodos directos para determinar ET. Sepan distinguir la diferencia. ET, evapotranspiración, si es un lisímetro, es cualquier cultivo que esté, o incluso suelo desnudo. Puede haber una prueba con suelo desnudo. ¿Es cierto? No hace falta un lisímetro para suelo desnudo, obviamente, pero a lo mejor se tiene el lisímetro y en una serie de investigaciones un periodo con suelo desnudo de barbecho no se puede hacer tan bien. Suelo desnudo o con barbecho, ¿no? O con una cobertura, por ejemplo. Saber cuál es la evaporación con distintas coberturas. El método de balance, y acá tenemos, perdón, las distintas notaciones. Entonces, fíjense que todas las notaciones, esta utilizamos con el balance hídrico, o también puede ser con un lisímetro si el lisímetro no estuviese, ¿no es cierto?, regado solamente con la lluvia y el cultivo esté sometido a déficit. Estas dos, ETP y ET0, son las que vimos recién para medir ecuaciones con métodos indirectos. Métodos indirectos. Métodos indirectos. Si utilizo un lisímetro para el alfalfa, estoy calibrando, por ejemplo, ET0 obtenido con Piemonte con el valor de evapotranspiración medida en lisímetro. Los calibro para ver qué resultados dan. Espero que se entienda este concepto, ¿no? La calibración, cuando uno quiere comparar un método indirecto como este, el de Piemonte, con una determinación real a campo, o sea, con un lisímetro. Ahora vamos a ver ETC. Ahora vamos a ver ETC. ¿Hay una pregunta ahí? Bien, ahora vamos a ver ETC. ¿Sí? Hemos visto balance, hemos visto ecuaciones, balance, hemos visto métodos directos y hemos visto ecuaciones, que son métodos indirectos. Ahora vamos a ver ecuaciones o ETC con ecuaciones también. Entonces vamos aquí. Bien. La evapotranspiración del cultivo, entonces,
semejante a la evapotranspiración de referencia, pero para un cultivo distinto. ¿Mm? Entonces, fíjese lo que dice acá, se selecciona en base a información propia o de tablas obtenida para otras condiciones. ¿Qué ocurre? Si yo tengo la T0 determinada con método indirecto, lo afecto por ese coeficiente de cultivo, que ya vamos a ver en detalle qué es, me va a obtener, este coeficiente de cultivo es como que transforma la evapotranspiración de un cultivo de referencia en un cultivo dado, en un cultivo distinto. Bien. Entonces, K, si yo hago la relación entre la evapotranspiración, por ejemplo, de un lisímetro y la ETC medido con ecuaciones, voy a obtener distintos con valores de K específicos, ¿no? Este del lisímetro es lo que, por ejemplo, hice en mi caso cuando trabajé con tomate. Yo con un lisímetro de volumen obtuve los datos de evapotranspiración haciendo el balance. Después, con datos de T0, que pueden haber sido medidos con tanque o con Monti, yo lo hice con tanque, me dio un valor de coeficiente de cultivo de tomate, que después les voy a mostrar. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo tuviese un lisímetro volumétrico de pesada para maíz y tengo los datos de T0 con Monti o con tanque, voy a obtener el coeficiente de cultivo de maíz. Ese coeficiente de cultivo es un coeficiente de cultivo único. KC. Coeficiente de cultivo único. Y me salió un poquito, vamos a ver mejor. ¿Sí? Coeficiente de cultivo único. Ese coeficiente de cultivo único tiene también desarrollo para transformarlo en un coeficiente de cultivo dual, que tiene dos componentes. La flecha me salió al revés. Basal me salen al revés las flechas, ya la vamos a corregir. Y de evaporación. Basal y de evaporación. Ahí está. Ahí está. Entonces, esas dos componentes, la de evaporación, es específicamente cuando ocurre un evento, por ejemplo, de riego. Entonces, aumenta la evaporación, pero es un periodo muy cortito. Entonces hay unos como picos de evaporación en un par de días. Y el basal sigue siendo la evaporación, el cultivo, lo que evapotranspira el cultivo, o la relación del cultivo, específicamente relacionado al cultivo, que es la transpiración. Bueno, espero que se haya comprendido cómo yo puedo, a partir de datos indirectos de evapotranspiración de referencia, con un coeficiente de cultivo, obtener la evapotranspiración del cultivo. Que cuando vimos el balance hídrico para riego, decíamos, la lluvia, la evapotranspiración del cultivo menos la lluvia, nos da la necesidad de riego. Entonces aquí está la importancia de obtenerlo. Aquí está la importancia de obtenerlo.